grabado. Les agradezco a cada uno de ustedes la participación a este encuentro y como es costumbre, estos CIPAS están desarrollados para explicar cada uno de los ejercicios que de forma individual se deben resolver y posteriormente entregar en unas fechas que se ha pactado. La idea, según la invitación que les compartí desde el día de ayer, es que esta unidad 2, que específicamente lleva como nombre tarea 3, contempla el desarrollo de 4 ejercicios de forma individual y hoy vamos a tratar la explicación de los ejercicios 1 y 2. He preparado entonces silencio. He preparado entonces una PowerPoint. En un momento yo silencio los micrófonos y los demás. He realizado entonces una PowerPoint. Esa PowerPoint contiene, uno, lo que es la explicación general del ejercicio 1 y 2 y vamos a resolver ejercicios muy parecidos a lo que cada uno de ustedes debe hacer de forma individual. Entonces, a partir de este momento, comparto mi pantalla y damos inicio a la parte académica de este CIPAS, explicación de ejercicios 1 y 2. Esta es la presentación. Unidad 2, tarea 3, ejercicio 1 y 2. Son 4 ejercicios. Ejercicio número 1, leyes de los gases. Ejercicio número 2, gases ideales. Ejercicio número 3, disoluciones. Cuarto y último, investigación y aplicación. Hago énfasis con este rectángulo en ejercicio 1 y 2, que son los que vamos a discutir hoy, 8 de octubre. Igualmente, tengo aquí un mensaje que lo he compartido ya por el foro y corresponde a la grabación de la webconferencia que se realizó la semana pasada, dirigida por la directora del curso, donde explicó de forma general toda la actividad, es decir, toda la tarea 3 que lleva como nombre disoluciones y gases. Y aquí ella explicó las formas de trabajo, discúlpame que aquí cambié de pantalla, explicó de forma general toda la actividad, es decir, la forma de trabajo y pasó de forma general por cada uno de los 4 ejercicios. Entonces, la idea es que si usted no pudo participar en esta webconferencia, revise lo que es el foro. Cuando tenga tiempo, reproduzca entonces el enlace de grabación completo. Y aparte de eso, pues con la ayuda de este CIPAS, más otro que vamos a realizar la próxima semana y posteriormente les estaré compartiendo la programación, pues quede completo la explicación de los 4 ejercicios y usted cuente con el material suficiente para resolver la actividad, aparte del acompañamiento constante que tenemos tanto con el tutor en línea como yo como su tutora asignada en mi horario de atención por el Teams, por la mensajería interna, correo institucional y foros. Perfecto. Entonces, siendo esto claro, vamos a iniciar con el ejercicio número 1 y que trate de leyes de los gases. Entonces, al igual que ocurrió con la unidad número 1, ustedes deben resolver toda la actividad en un documento que ahora lleva como nombre anexo 2 y solamente en la primera parte de este documento pues no olvide colocar sus datos básicos. Y por ahora que estamos hablando en este CIPAS del ejercicio 1 y 2, pues será completar, rellenar lo que es la tabla 1 y la tabla 2. Tabla 1, leyes de los gases ideales y la tabla 2 con gases ideales. Muy importante, seguimos trabajando como lo hicimos con la unidad 1, con el número de estudiante.
Usted debe escoger entonces un número del 1 al 5. Recuerde que no pueden haber repeticiones. Recuerde que debe publicar en el foro el mensaje indicando qué número usted ha escogido para que de esta forma sus demás compañeros lean este mensaje y no vaya a haber dos estudiantes con el mismo número. Y una vez tenga el número asignado, pues ya contará con la información, que es básicamente es estas dos tablas que tengo aquí señalando, que las encuentra en la guía de actividades. Y aquí le explica entonces qué información va a utilizar para resolver estos dos ejercicios. Entonces, esta imagen que dice tabla 1, leyes de los gases, es la información que se necesita para resolver esta tabla 1, que está en el anexo 2. Esta tabla, como pueden ver, está a 4 columnas, a 5 filas, que corresponde entonces usted ya de acuerdo al número que ha escogido de estudiante, y con esta información que encuentra en cada cuadro que estoy señalando, pues va a dar solución a lo que es la ley de Boyle, como dice aquí, las variables, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Asimismo, cuando estemos explicando lo que es la tabla 2 de gases ideales, siguiendo la misma metodología del número de estudiante, de acuerdo al número que haya escogido entonces, usted tendrá que rellenar estas 3 columnas que corresponde a la conversión de unidades, el cálculo de P1, ya miraremos qué es P1, que es presión 1, y cálculo de T2, que significa temperatura 2. Para eso entonces cada estudiante tiene una información con la cual entonces va a resolver estas 3 columnas. Pero entonces la idea es que lo veamos paso a paso. Y paso a paso es dar inicio a la explicación del ejercicio número 1, que se llama leyes de los gases. Con estas leyes de los gases, entonces dejo aquí, me colaboran con los micrófonos, por favor. Sí, bueno, denme un momento, entonces yo lo hago. Entonces, con esta diapositiva tengo nuevamente la tabla que tenía la diapositiva anterior, con el fin de que vamos entendiendo qué significa las leyes de los gases, es decir, qué son las leyes de los gases, y segundo, qué es lo que ustedes deben hacer, que es muy importante. Ahora, ¿cómo comenzamos esto? Las leyes de los gases son varias, por eso es que está en plural, leyes. Y estas personas, Boyle, Charles y Gay-Lussac, contribuyeron cada uno proponiendo un modelo matemático que explicara el comportamiento de los gases. Básicamente, cada uno de estos 3 propuso un modelo de comportamiento de los gases. Entonces, ese modelo matemático es básicamente una fórmula, ¿verdad? Entonces, esas fórmulas, cada una tiene unas condiciones. Aparte de tener la fórmula estandarizada, tiene unas condiciones. Entonces, de acuerdo a esas condiciones y unos cálculos que nosotros hagamos, pues nos va a dar un resultado según lo que nos estén pidiendo. En otras palabras, vamos a comenzar con esta columna que dice ley de Boyle. Mire que para todos los 5 estudiantes, independiente del número que ustedes tengan, tienen una información de P1, que significa presión 1, y un valor. Esto que dice mmHg son milímetros de mercurio y es una unidad de presión. Entonces, como lo mismo que si dijéramos una atmósfera de presión, torr, que es otra unidad para la presión. Entonces, en este caso, todos, mire, los 5 estudiantes tienen un valor de presión a la que le han dado el número 1, P1, y tienen un valor, y todos están en la misma unidad, milímetros de mercurio. Asimismo, tienen un valor de B1, que es volumen 1, en unidades de litros, todos, solamente que el valor claramente para cada estudiante es diferente. Y por último, tienen un valor de B2, que es volumen 2, y también están en unidades de litros. Entonces, hasta ahí
como pueden ver, independiente usted, el número que sea, tiene un valor de presión y tiene dos valores de volumen. Entonces, ¿qué dice la ley de Boyle? Aquí lo tengo en esta imagen y lo estoy señalando en este momento. La ley de Boyle tiene una fórmula que es muy sencilla, que es presión 1 multiplicado por volumen 1 es igual a la presión 2 multiplicado el volumen 2. Entonces, P1 por V1 es igual a P2 por V2. Y con esta fórmula, Boyle explicó el comportamiento de los gases siempre y cuando tuviéramos una condición y es que el proceso fuera a temperatura constante. Por eso es que ustedes ven que aquí, en esta columna que estoy señalando los 5 estudiantes, ninguno tiene un valor de temperatura. Todo está solamente en términos de presión 1 y de volumen 1 y de volumen 2 para los 5 estudiantes, pero aquí no hay ningún valor que haga referencia a la temperatura. ¿Por qué? Porque se entiende que bajo el modelo matemático o de la ley de Boyle, siempre la temperatura es constante. Lo que varía en la ley de Boyle son los valores de la presión y del volumen. Ustedes dirán, ¿y cómo varía? El modelo, según cómo está hecho, dice que si la presión de un gas, porque estamos hablando de los gases, aumenta, el volumen del gas disminuye. En otras palabras, que son inversamente proporcionales. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y cuando digo el uno aumenta, el otro disminuye, hago referencia a solo dos variables que tenemos, los micrófonos, por favor, que es la presión y el volumen. Ahora, de esta forma, entonces, pasemos a la ley de Charles. ¿Sí? O sea, ya entendimos más o menos cómo es el comportamiento de los gases con Boyle. Ahora miremos cómo cambian el comportamiento de los gases con Charles. Entonces, la ley de Charles, nótese que todos los 5 estudiantes tienen valores de temperatura, temperatura 1, temperatura 2 y de volumen 1. Todos. Aquí no hay valores, por ejemplo, encontramos fácilmente, no hay valores de presión, que es lo que sucedía con Boyle. Aquí solamente tenemos temperatura, dos valores de temperatura que lo han definido como T1 y T2 y un valor de volumen que lo han indicado como volumen 1. La temperatura, todos ustedes, independiente del número que sea, lo tienen en unidades de grados centígrados y el volumen lo tienen en unidades de litros. Ahora pasemos a mirar qué habla la ley de Charles. Es esta parte que estoy señalando aquí. Primero, el modelo matemático de Charles para explicar el comportamiento de los gases dice que la presión es constante. Y ahí la razón por la cual ustedes aquí en la ley de Charles no tienen ningún valor de presión, porque bajo la ley de Charles la presión es constante. Y esta es la fórmula. Volumen 1 dividido la temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Esta es la fórmula. Son fórmulas relativamente muy sencillas porque apenas involucran dos variables. Y si se cumple este modelo de Charles que a presión constante, la fórmula es B1 dividido T1 es igual a B2 dividido T2, ¿qué se espera del comportamiento del gas? Que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Es decir, que son proporcionales, ya no inversamente proporcionales como lo fue la ley de Boyle, sino proporcionales. ¿Y qué quiere decir proporcionales? Como hay dos variables, que es el volumen y la temperatura, proporcionales que si uno aumenta, el otro también aumenta, o si uno disminuye, el otro también va a disminuir. Disculpe, Ahora, profe, perdón, sí. tengo una preguntita. Tanto para la ley de Boyle y la de Charles, ¿cierto? Ahí nos tocaría despejar las fórmulas para obtener el resultado. Vale, yo aquí solamente por ahora vamos paso a paso. Estoy explicando
lo que son cada una de las leyes. Ahora yo voy a mostrar cada ejercicio, cómo se desarrolla con cada ley, ¿vale? Por ahora vamos pasito a pasito, ¿sí? Listo, profe, muchas Gracias. gracias. Vale, con gusto. Ahora, la ley de Gay-Lussac. Entonces, miremos, todos ustedes, los 5 estudiantes, tienen valores de presión 1 y de temperatura 1 y 2. Entonces, esto es como la Gay-Lussac, si lo vemos rápidamente, es una mezcla de presión, que era la información que estaba en la ley de Euler, con la temperatura, que es la información que teníamos en la ley de Charles. Entonces, la ley de Gay-Lussac ya involucra dos variables, ¿cuáles? La presión y la temperatura. Y lo vemos con este modelo matemático. ¿Qué no tenemos de información, digámoslo así, en la ley de Gay-Lussac? Valores de volumen. Ninguno, vea, todos tienen expresión y temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que este modelo explica el comportamiento de los gases cuando se considera que el volumen es constante. Y la fórmula es sencilla también. Presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Y el modelo explicará el comportamiento de los gases bajo este modelo de Gay-Lussac, diciendo que si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Es decir, nuevamente como lo fue la ley de Charles, es proporcional. Tengo dos variables. ¿Cuáles en Gay-Lussac? Presión y temperatura. Y si cualquiera de las dos aumenta, la otra variable también aumentará. Si una de ellas disminuye, la otra también disminuye. Entonces, esto es lo que explica las tres leyes que ustedes están estudiando. Y esa es su respectiva fórmula. Y esto que está en estos rectángulos para cada una explica el comportamiento del gas en cuanto a si las dos variables, porque nótese que cada fórmula de las tres que estudiamos solamente tiene dos variables. La ley de Euler, presión y volumen. La ley de Charles, volumen y temperatura. Y la de Gay-Lussac, presión y temperatura. Entonces, cada una nos dice, aparte de la fórmula, es si el comportamiento de estas dos variables es inversamente proporcional o es proporcional. Ahora ustedes dirán, bueno, pero esto también para qué me sirve el que la profesora o que esta imagen me esté diciendo si son proporcionales o no son proporcionales, porque eso se va a dar cuenta cuando ustedes están haciendo ejercicios con los valores, ahora lo vamos a corroborar, con valores puntuales a ver si el resultado me está dando bien o no, es decir, una forma de verificar si lo que yo estoy haciendo matemáticamente tiene o no sentido. Por ejemplo, vamos a hacer algo rápido. Si yo estoy usando la ley de Charles y tengo una temperatura y tengo un valor de volumen, ella me dice que son proporcionales, que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Si a mí me llega a dar un volumen, por ejemplo, menor al inicial, está mal si la temperatura aumentó, porque es que me están diciendo que los dos deben aumentar. Entonces, esa es como una forma de yo decir, si aumentó una variable, el valor que me tiene que dar matemático de la otra variable también tiene que ser mayor al inicial para que de esta forma el modelo se cumpla. Pero bueno, dando respuesta a lo del compañero y lo que se propuso en este CIPAS es tener la primera ley, la ley de Euler. Entonces, rápidamente, porque ya lo expliqué en la diapositiva anterior, establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, muy importante cuando la temperatura es constante. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. De las tres leyes, esta es la única que es inversamente proporcional, ¿vale? Entonces, aquí entonces lo que estamos viendo es por medio de este ejercicio para que ustedes lo trasladen a lo que cada uno de ustedes debe hacer, será lo siguiente. Si esta es la información de la ley de Euler que ustedes tienen, podrán notar que todos y cada uno de ustedes, los 5 estudiantes, en el caso tal de que los 5 participaran, de acuerdo a la fórmula que es la ley de Euler,
todos tienen valores de P1, B1 y B2. Por lo tanto, su variable a despejar es P2, es la presión 2. Entonces ustedes tienen una presión 1 de este valor o de este, de acuerdo al número que usted le tocó, tiene un volumen 1 de 50 litros, digamos, para el caso del número del estudiante 1, pero independiente del número, mire que siempre el volumen 2 es menor que el volumen 1. Si lo notan, mire, volumen 1, perdón, volumen 2 menor que el 1, 2 menor que el 1, menor, menor y menor. Ninguno lo tiene mayor. ¿Por qué no lo tiene mayor? Porque pues hemos diseñado los ejercicios correctamente y es que aplique la ley de Euler, ¿no? Entonces, si tenemos claro que tenemos los valores de P1, B1, B2, nos falta encontrar P2, ¿verdad? Que es como lo tengo aquí. Entonces yo propongo un ejercicio que yo me he inventado porque pues no voy a resolver alguno de los que ustedes tienen de acuerdo a los 5 números y yo tengo esta siguiente información, que un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 200 kilopascales. Este kPa es kilopascales y es una unidad para la presión, como lo ven los milímetros de mercurio para ustedes en la guía. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos? Es decir, que de 4 metros cúbicos pasa a 2, perdón, metros cúbicos a temperatura constante y a una presión de 200 kilopascal. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo los valores que son los que ustedes tienen en la tabla, ¿cierto? Mi B1 es 4 metros cúbicos, mi presión 1 es 200 kilopascales, mi volumen 2 es 2 metros cúbicos. Nótese que el volumen 2 es menor que el volumen 1. Mi incógnita es la presión 2. Esta es la fórmula de Euler. Dejo en rojo la variable que necesito hallar. Hago el despeje. Básicamente B2 pasa al otro lado de la fórmula, hacer la operación contraria de la multiplicación, que es la división. Entonces me queda de esta forma y ya lo que hago es reemplazar los valores. Para mí, o sea, cuando para mí es para mi ejercicio, la presión 1 son 200 kilopascales, el volumen 1 son 4 metros cúbicos, el volumen 2 son 2 metros cúbicos. Multiplico estos dos, la multiplicación lo divido por esto, metros cúbicos con metros cúbicos se cancelan y el resultado me queda en kilopascales, dándome un resultado de 400 kilopascales, mi presión 2. Eso será exactamente lo que ustedes tienen que hacer, a diferencia de que para ustedes la unidad de inicio, digámoslo así, de referencia de la presión es milímetros de mercurio. Para mí en el ejercicio que planteé fueron kilopascales. Si usted quisiera, aunque la guía no lo dice exactamente, estas unidades de presión de milímetros de mercurio, pasarlos a convertirlos a kilopascales, atmósferas, que es como la más utilizada, y ya después resolver el ejercicio, está muy bien, no pasa nada. Y si lo quiere dejar en la misma unidad de inicio, que fueron los milímetros de mercurio, que es como se le ha dado, también está correcto. ¿Qué es lo vital aquí? Utilizar el modelo, la fórmula correcta, que es esta, saber qué variable es la que ustedes deben encontrar, que es lo que acabo de decir, P2, hacer un buen despeje, un buen cálculo, es decir, una buena multiplicación, una división, eliminar las unidades y colocar el resultado. Muy importante el proceso. Este proceso, así tal cual como yo lo tengo aquí, donde coloco los datos que tengo, el dato que me falta, la fórmula que utilicé, el despeje matemático, eh, eh, sustituir cada variable por el valor que me da en el ejercicio y llegar al resultado, es lo que ustedes deben poner, perdón, en todo este espacio de la ley de Euler. Esto lo pueden ampliar como quieran en el documento porque esto es un archivo Word que se deja modificar. Entonces no es solamente aquí colocar el valor de la presión 2, es que ustedes coloquen todo el procedimiento para nosotros como tutores evidenciar que usted comprende este concepto, este modelo matemático, esta ley, y que
efectivamente su resultado, que puede ser bueno, ya pues salió a raíz de un proceso que usted realizó, que es esto, ¿verdad? El dibujo no es necesario que usted lo plantee, pero sí el proceso, el paso a paso. Y eso sería la primera parte de la tabla, la primera columna, ley de Euler, que usted haría. Lo mismo va a suceder con cada una. Entonces vamos a hacerlo también rápidamente con la ley de Charles. Ya la vimos que esta ley es proporcional. Esta ley incluye dos variables, que es el volumen y la temperatura, y que la presión es constante. Ya, Eh, esta es la fórmula, ¿cierto? Y entonces voy a volver a la tabla de ustedes para que lo recordemos. Ustedes aquí tienen datos de temperatura, dos datos de temperatura y uno de volumen. Y si esta es la fórmula, entonces ustedes tienen el B1, lo tienen, T1 lo tienen, T2 lo tienen, ¿qué no tienen? B2. Es decir, que para todos ustedes lo que tendrán que hacer es despejar a B2. Y ese despeje ese despeje, pues es básicamente este T2, como está aquí dividiendo, es pasar al otro lado a multiplicar y la respuesta será un número X, ¿cierto? De acuerdo al número del 1 al 5 que usted escogió, y las unidades será en litros, porque son en litros donde sí, en litros el B2, porque el volumen 1 también estuvo dado en litros para todos. Ahora, si usted quisiera estos litros cambiarlos a metros cúbicos, a centímetros cúbicos, y después da la respuesta en la misma unidad, está bien. Aquí lo único que es importante y que se debe cumplir es que si empezamos en grados centígrados la temperatura, lo terminamos en grados centígrados, es decir, que la unidad sea la misma, ¿cierto? Si mi temperatura 1 está en grados centígrados, mi temperatura 2 también está en grados centígrados. Si mi volumen 1 está en litros, mi volumen 2 también está en litros. Ah, que yo no quiero trabajar en litros, quiero trabajar en metros cúbicos, entonces cambie o haga el factor de conversión de este valor de su volumen 1 para que su volumen 2 también sea en metros cúbicos. Entonces volvemos al ejercicio. Yo planteo 200 centímetros cúbicos de un gas ideal a 20 grados centígrados se expande a un volumen de 212 centímetros cúbicos a presión constante. ¿Cuál es la temperatura final? Es decir, ¿cuál es T2? Aquí, si leímos, siguieron conmigo la lectura, miren que la pregunta es, ¿cuál será la temperatura final? Es decir, T2. En el caso de ustedes no es T2 la incógnita, sino que es B2, sino que yo trato pues mostrarle varias formas para que no siempre la incógnita será la misma, ¿no? O sea, yo tengo una fórmula con 4 variables, ¿cierto? 4 valores. Entonces, no siempre la variable que yo debo encontrar es B2, como es el caso de ustedes ahorita. Ahora yo lo planteo que no sea B2, sino que sea T2. ¿Qué es lo importante? Que usted independiente, que si tiene que hallar B1 o T1 o B2 o T2, usted sepa, de acuerdo a los datos que tiene de partida, cuál ley va a utilizar. La de Charles, la de Euler, la de Gay-Lussac. Y segundo, de acuerdo a la ley que va a utilizar, pues saber despejar la incógnita. Como en mi caso, mi incógnita es la temperatura final, que es T2, entonces mi despeje consistió en que este T2 que está dividiendo, bueno, lo puedo hacer de varias formas. Este B2 que está multiplicando pasa acá a dividir, o este que está aquí pasa aquí al otro lado T2, al otro lado, perdón, y todo esto pasa a dividir. O sea, tengo paso a paso, volumen 1, mis 200 centímetros cúbicos, mi temperatura 1, mis 20 grados centígrados, mi volumen 2, mis 212 centímetros cúbicos. Miren cómo todo está en la misma unidad, ¿no? Mi T2 es lo que voy a hallar.
¿Qué hice yo aquí adicional para mostrarles precisamente que no todo sigue un comportamiento único? Yo aquí tengo muchas vías y es que yo esta temperatura que está en grados centígrados la quise convertir a Kelvin. Entonces primero lo que hice fue convertir estos 20 grados centígrados a 20 a Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que hice? Sumarle 273. Cuando yo tengo los grados centígrados y le sumo 273, ya tengo la temperatura en Kelvin. Tema que lo vimos en la unidad 1. Entonces ya mi T1 no son 20 grados centígrados, sino que son 293 Kelvin. Ahora sí cojo la fórmula y sé que lo que debo hallar es T2. Entonces tengo en el despeje T2 por B1 es igual a T1 por B2. Y como voy a despejar T2, entonces B1 pasa a dividir. Y yo tengo el valor de T1, que es 293 Kelvin, 212, que es el volumen 2, y 200, que es el volumen 1. Multiplico, divido y me da un valor de temperatura en unidades de Kelvin, que es Disculpe, profe, 310. Sí, dime. tengo una preguntita. Esa forma de cómo usted despejó la fórmula ahí es diferente a la que hizo anterior, ¿cierto? En la de Boyle, porque usted Es hace que como dos movimientos en la fórmula. O sea, ¿así debería de ser o son formas de hacerlo? Es que son fórmulas diferentes. Mire que aquí yo tengo divisiones. En la ley de Euler yo tenía multiplicaciones, ¿no? O sea, son Ah, ok, comportamientos ok, profe, diferentes. sí. ¿Sí? Vale. Entonces, teniendo ya la temperatura T2 en Kelvin que me dio 310 y ahora la quise transformar nuevamente a centígrados, ¿qué puedo notar? El volumen aumentó, ¿cierto? De 200 pasó a 212. ¿Qué pasó con la temperatura? Arrancó en 20 y terminó en 37,58. Y la ley de Charles que me dice que el comportamiento del gas es directamente proporcional, es decir, que si uno aumenta, el otro también debe aumentar. Entonces, esto es una forma de yo verificar que independientemente del número que me dio exacto, como está aquí de 37,58, aumentó. Si a mí T2 me hubiera dado 19, 18, 10, 5, cualquier número inferior a 20, algo malo ocurrió aquí en mi proceso de despeje, en mi procedimiento matemático, digámoslo así, porque sí o sí, al ser la ley de Charles y las dos variables que es presión y temperatura proporcionales deben aumentar. Entonces, aquí yo le digo, como yo Profesora, estoy una en el... pregunta antes. Si yo lo quiero hacer en centígrados sin pasarlo a Kelvin, ¿lo puedo hacer? Sí, sí. Ahora, entonces, eh, me perdí. A ver, ¿dónde estaba? Ah, ok. Cuando estábamos diciendo entonces de verificar si lo que yo estoy haciendo es correcto o no, yo como tutora pues estoy en el deber claramente de estarles revisando sus avances en la forma que ustedes los publiquen y diciéndole va bien o no, revisar esto o aquello. Eso está bien. Pero una forma de usted, en el caso tal de querer corroborar, estar seguro antes de enviar los aportes y cerciorarse de que las cosas las está haciendo correctas, pues mucho tiene que ver los resultados. Si comprendimos lo que es la ley de Charles, sabemos que las dos variables deben aumentar si están aumentando o deben disminuir si están disminuyendo. Entonces, esto es una comprobación ya de que efectivamente si el volumen aumentó, porque aumentó de 200 a 212, con la temperatura debería ser exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, ustedes en el caso puntual, miren qué pasó con, independiente del número que usted tenga, con la temperatura. A todos les aumentó, ¿cierto, amigo? Todos aumentó, todos, no hay ninguno que no aumente. Por lo tanto, ¿qué pasará con el volumen? Si son directamente proporcionales, también va a aumentar. A cada uno de ustedes, independiente del valor que tengan de volumen 1, el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1, a todos.
Si no, es porque algo les falló en el procedimiento matemático y deben pues rectificar, pero es solamente, por ejemplo, va a ser un error matemático de despeje, metieron mal el dedo, digámoslo así, en la calculadora, pero a todos deben hallar entonces volumen 2 en la primera condición, todos, y como a todos les aumentó la temperatura, el volumen 2 debe ser mayor al volumen 1. Y terminamos con la ley de Gay-Lussac. También veíamos que al igual que la de Charles es directamente proporcional y este modelo matemático, esta ley involucra lo que es la presión y la temperatura. No, sí. ¿Qué valores nos dieron a nosotros en la ley de Gay-Lussac? Recordemos rápidamente. Nos dieron presión y dos valores de temperatura, ¿cierto? Presión 1, T1 y T2. Y si esta es la fórmula de la ley de Gay-Lussac, si esta es la fórmula de Gay-Lussac, entonces yo Perdón, hay tengo interferencia. si yo tengo valores de, esta es la fórmula de Gay-Lussac, P1 dividido T1 es igual a P2 dividido T2, ¿verdad? ¿Y qué valores yo tengo aquí en la columna para todos ustedes, para cada uno de los 5 estudiantes? Valores de P1, valor de T1, no tengo el valor de P2, pero sí tengo el valor de T2. Es decir, que para todos ustedes la variable a encontrar, a despejar será P2, presión 2. Y según la ley de Gay-Lussac, que también son proporcionales la temperatura y la presión, es decir, si el uno aumenta, el otro también aumenta. Entonces, miremos rápidamente. La presión, todos ustedes las tienen en unidades de milímetros de mercurio. La temperatura, todos ustedes también la tienen en grados centígrados. Y a todos les disminuyó la temperatura, es decir, la temperatura 2 es menor que la temperatura 1 en todos los 5 casos. Por lo tanto, si la temperatura disminuyó, ¿qué va a pasar con la presión? La presión también debería disminuir porque son proporcionales. En otras palabras, a todos y cada uno de ustedes, la presión 2, si ustedes utilizan la misma unidad de partida de la presión, que son milímetros de mercurio, les debe dar P2 menor que P1. Ahora, con mi ejemplo, con el ejercicio que yo me he proporcionado para ustedes, hice el mismo ejercicio. Tengo la fórmula de la ley de Gay-Lussac. El enunciado del ejercicio me dice que yo tengo una temperatura de 27 grados centígrados, una presión de 140 kilopascales. La temperatura sube hasta 79 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva presión? Es decir, P2. Este ejercicio sí es igual al de ustedes, porque mi variable a despejar será la presión 2, solamente que el mío pues tiene valores diferentes. Entonces, nuevamente, tengo los valores que tengo. Tengo T1, tengo P1 y tengo T2. Debo hallar es P2. ¿Qué hice yo adicional? Toda la temperatura, el valor de las temperaturas, que son 2, ¿cierto? T1 y T2, los pasé a Kelvin. Solamente para pasarlos a Kelvin le sumé 273. Entonces ya tengo dos valores de temperatura, ya no en grados centígrados, sino en Kelvin. Y por otro lado, entonces, de los valores que tengo de la fórmula, tengo que hallar P2 y el despeje consistirá entonces en qué movimientos hice. Este T2 lo pasé a multiplicar a P1 y este T1 lo pasé a dividir, o este pasó al otro lado de la ecuación, si lo quiero manejar así, entonces este pasó al otro lado, P1 multiplica a T2 dividido T1. Entonces, ese es el movimiento. Este ustedes lo pueden utilizar igualito para que haya como el mínimo error posible de ustedes. Utilicen este mismo modelo para ustedes hallar el P2, solo porque este ejercicio que propuse es igual al que ustedes deben desarrollar. Si se presentara otro caso donde deben hallar es P1 o T2 o T1, el procedimiento cambia totalmente el despeje. Los despejes son de acuerdo a la necesidad
no van de acuerdo a algo matemático, es decir, como que siempre se debe hacer de esta forma. No, todo es de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen de la variable a encontrar. Perfecto. Entonces, Profe, una Profe, pregunta. una preguntita. los escucho. Profe, buenos días. Para hacerle una preguntita. Va. En el Sí. ejercicio que nosotros tenemos, la temperatura Sí. está con menos, o sea, -10, por ejemplo. No, solamente un estudiante, Hablo solo uno. hablo del primer caso, profe, donde está la A ver. temperatura en -10. Al realizar pues el despeje y todos los valores, el numerador quedaría negativo, ¿cierto? Porque los 10 grados centígrados quedaría como numerador, se multiplicaría por la presión y, profe, ahí qué pena mi ignorancia, En reunión. Muy ¿ese concreto. negativo afecta el resultado? O sea, en el momento del numerador y el denominador. Si quiere coloque, profe, la siguiente diapositiva donde la tenía. Sí, sí, claro que lo afecta, pero es que como te digo, este ya es tu caso particular. Entonces yo te atiendo y Ah, yo te resuelvo la duda, porque mira que a todos no les ocurre eso. Por eso yo tomo valores sí. totalmente diferentes. Lo que quiero que tengas en cuenta es que la ley se cumple, es decir, 16 grados centígrados es mayor de -10 grados centígrados. Claro que el negativo afecta. El negativo afecta la operación en el momento en que cuando vas a hallar P2, sí o sí te debe dar menor que P1, porque la temperatura disminuyó. Ya para el proceso Gracias, profe. matemático, con mucho gusto, de forma individual te colaboro, ¿vale? Pero porque tienes un caso, pues con unos valores exactos. ¿Listo? Ahora, Profe, miremos yo tengo otra acá. pregunta. Disculpe. Dime. ¿De dónde sacó ese 101,3? Lo mismo que le dije al estudiante, estos valores son por la forma como yo tengo mi ejercicio planteado, pero ustedes, de acuerdo al número que escogieron, solamente tienen P1, T1 y T2, todos. Entonces, vamos a utilizar este modelo, ¿ya? Aquí es porque, digámoslo así, voy a unas palabras más que nos entendamos. Yo me compliqué la vida. ¿Por qué digamos que me la compliqué? Porque, por ejemplo, pasé esta temperatura a Kelvin cuando a mí no me la pidieron. O sea, a mí que en ningún momento me dijeron, usted debe presentar la temperatura en Kelvin. No. Pero digamos que yo haciendo uso de lo que estudiamos en la unidad 1 y porque relativamente pues me pareció sencillo, entonces yo dije, vale, lo vamos a manejar de esta forma, lo voy a pasar de grados centígrados, lo voy a convertir a Kelvin, ¿ya? Y entonces hago pasos extra, ¿ya? Para mostrarles el modelo de que todo no es en una sola vía, todo depende de lo que yo quiera hacer, cómo quiera cambiar las unidades, pero siempre la fórmula es la misma y el despeje será el mismo siempre y cuando la variable a utilizar, que yo necesite encontrar sea la misma. En otras palabras, si siempre sus ejercicios, que así van a ser, así fueron para esta actividad, es hallar P2, este es el despeje, siempre, siempre. Pero si ya fuera hallar T2 o P1 o T1, ya entonces ustedes deben hacer la transformación que se necesita. Es solo por eso. Yo aquí, contestando tu pregunta rápidamente, ¿de dónde salió? Es porque yo seguí jugando, digámoslo así, en convertir las unidades en otras unidades para volver igual a la inicial, teniendo, digamos, el trabajo de más de jugar con ella, ¿sí? Entonces es lo mismo, cambiando las unidades de la presión, cambiando las unidades de la temperatura. Pero el modelo matemático que ustedes deberán hacer es multiplicar la presión 1, que el valor lo tiene, que en milímetros de mercurio, por la temperatura 2, que la tiene, dividido la temperatura 1. Y el valor que le den será P2 y ese será el resultado. Ahora, ese es el resultado, pero como se los dije anteriormente, por favor, en toda esta parte de la tabla, vuelvo a la tabla, lo agrandan esto, lo extienden cuanto sea necesario para ustedes y van a
colocar todo el procedimiento. Lo dejo a Hay que libertad de poner el paso a ustedes. paso, profe. O sea, el Correcto. despeje de las fórmulas y todo. Tal cual, exacto. Ya queda a libre elección de ustedes si quieren hacer conversión de unidades o todo lo dejan de acuerdo a las unidades de partida. No pasa nada. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Me colaboran con los micrófonos? Profe, buenos días. Si no, Una a lo último preguntita. atiendo las preguntas porque tengo 10 minutos y sí pases de 1 hora y no he explicado el ejercicio número 2. Al final atiendo las preguntas, ¿vale? Continúo. Gas ideal. Compañeros, apaguen los micrófonos. Sí, bueno, si no, entonces, bueno, yo lo hago. Ok. Sí, por favor, que no se Venga, yo lo, escucha. sí, ya mismo yo lo hago. Profe, qué pena, ¿le puedo hacer una preguntita, profe? Profe, sobre el ejercicio 1, Vale, atiendo las preguntas al final, ¿vale? Tengo aquí entonces el ejercicio número 2. Gas ideal. A ver, aquí. Entonces, este es el ejercicio número 2. Voy a devolverme rápidamente para que tengamos una secuencia y nos ubiquemos. Recordemos que esta es la tabla que ustedes deben llenar, número de estudiante y 3 columnas que dice conversión de unidades, cálculo de presión 1 y cálculo de temperatura 2. Esta tabla no la coloqué de forma completa, pero sabemos que aquí seguiría pues la información del estudiante número 3, el 4 y el 5, pero de forma general, ¿qué tenemos? Todos ustedes tienen una masa del compuesto, que es esta columna, en unidades de kilogramos de hidrógeno y tienen otros valores de T1, o sea, temperatura 1, volumen 1, presión 2, en unidades de atmósfera, en unidades de grados centígrados, unidades de litros, tienen valores de volumen 2 también en litros y valores de temperatura 2 no tienen. Todos de forma general. Entonces tienen los mismos datos, pero en unidades, no, en números pues diferentes, pero sí están en las mismas unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que todos ustedes tienen la masa en kilogramos, tienen la temperatura en grados centígrados, tienen el volumen en litros y tienen la presión en atmósferas. Tienen los interrogantes para todos, el valor de P1, presión 1, y el interrogante de la temperatura 2, que inicialmente está en grados centígrados para la temperatura y en atmósferas para la presión, ¿vale? Solamente para que lo recortemos y lo tengamos acá con esta información. Primero, ¿qué es esto de los gases ideales? Pues el gas ideal o la ecuación del gas ideal es el paso después de justo las 3 leyes de los gases que hemos visto. Es decir, estos 3 modelos de la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, la ley de Euler, sirvieron para crear un nuevo modelo matemático, en otras palabras, una nueva fórmula que explicara el comportamiento de un gas ideal. Entonces, como que juntaron, digámoslo así, todos estos modelos y generaron uno nuevo. Y este modelo, lo que es un modelo teórico, y se hace mucho énfasis de que se entienda que es teórico porque nada es ideal, nada está en términos ideales, nada se comporta de forma ideal y los gases no es la excepción. Entonces, es un modelo que solamente funciona en la teoría,
para suponer unas condiciones estándares, constantes, ideales, y entonces llegar a conocer idealmente y teóricamente el comportamiento de un gas. ¿A qué se llegó con este modelo matemático? A esta fórmula. Muy bonita ella, que recopila como las variables de los modelos anteriores, que es PV es igual a nRT. En otras palabras, presión multiplicado el volumen es igual a N, que es número de moles, lo vimos en la unidad 1, R, que es un valor constante, o sea, es un valor fijo, y T, que es la temperatura. Este modelo teórico es lo que se conoce como la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales. ¿Cómo funciona? Entonces, vamos a colocar, aquí solamente he colocado la información del estudiante 1, pero asimismo se repite para el 2, 3, el 4 y el 5. Lo que cambia es en los valores, ¿sí? Entonces, tengo la tabla que ustedes van a llenar y tengo la información de partida. Tengo la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT. Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí es necesario y se debe cumplir que las unidades para cada una de estas variables sea en la que se especifica. En otras palabras, la presión, por lo general, es muy cotidiano que se exprese en atmósferas. El volumen se exprese en litros. Esto pues son moles. La temperatura en Kelvin y el que la presión se exprese en unidades de atmósferas, el volumen en unidades de litros y la temperatura en Kelvin es porque este valor de R, que es la constante de 0,082, es un valor que nunca cambia. Por eso es que es un modelo teórico ideal, porque en la realidad pues esto debería estar cambiando. Aquí se asume que es fijo. Tiene estas unidades, todas estas 4 unidades, 0,082 atmósferas por litros dividido mol por Kelvin. ¿Y por qué tiene estas unidades? Pues para que se vayan cancelando cuando usted vaya haciendo el cálculo que necesite hacer. En otras palabras, pues que atmósferas se eliminen con atmósferas, que los litros se eliminen con los litros, las moles con las moles, los Kelvin con los Kelvin. Si usted estos valores de la presión, del volumen o de la temperatura lo manejara en otras unidades, como aquí serían los grados centígrados, como aquí los milímetros de mercurio o como aquí los centímetros cúbicos, usted ya no podría utilizar este valor de 0,082 que es la constante. ¿Y por qué no lo podría utilizar? Porque es que ella, aparte de ser este valor de 0,082, es con estas unidades. Y ya sabemos desde una matemática básica, pues que las cosas operan con la misma unidad. O sea, yo resto peras con peras, manzanas con manzanas, yo no combino eso. Entonces, si yo aquí estoy utilizando una constante que viene determinada por estas 4 unidades de atmósfera, litros, moles y Kelvin, pues aquí yo debo utilizar las mismas. Ahora, existen otros valores de R, o sea, otras constantes, con otras unidades. Sí, o sea, este no es el único valor constante, porque ustedes me dirán, ay, profe, pero si yo quiero cambiar todos estos a otras unidades, si yo lo hago el procedimiento matemático, lo puedo hacer. Sí, eso es cierto. Por eso existe este valor de R en otro valor numérico con otras unidades. Pero para el caso que ustedes están aquí llevando a cabo, miren los valores que ustedes tienen. Ustedes ya tienen el volumen en litros, ya tienen la presión en atmósferas, ¿verdad? La temperatura la tienen en grados centígrados. Ese sí la deben convertir a Kelvin, pero es muy sencillo. Practican lo que hicimos en la unidad 1, que es a todos los valores de temperatura sumarle el 273 para que te dé en Kelvin. Y de esta forma, entonces usted
puede proceder a usar la fórmula. Un dato muy importante antes de este valor de la masa del compuesto. Todos lo tienen en la misma unidad, en kilogramos del mismo compuesto, que es hidrógeno. Lo que les cambia es el valor. Ustedes en la unidad 1 hicieron conversiones de gramos o de kilogramos o de libras a moles. Entonces aquí deben hacer lo mismo. Practicamos lo que hicimos en la unidad pasada. Este valor de 0,022 kilogramos de hidrógeno ahora lo debe convertir es a moles de hidrógeno. Y recordemos que esta es la fórmula. Moles es igual a la masa, que es esta que tengo aquí, 0,022, dividido la masa molecular. ¿Y cuál es la molécula aquí? Hidrógeno, H2. ¿Y cuánto pesa la molécula de hidrógeno? 2 gramos, porque cada hidrógeno pesa 1 gramo. Entonces, yo les muestro mi ejercicio, o no, esto es una explicación para que poco a poco lleguemos al ejercicio que yo propuse. Esto es muy importante y les va a ahorrar mucho trabajo de acuerdo al caso que estemos estudiando. Y esta es la ecuación de estado o la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT, ¿cierto? PV es igual a nRT. Ahora, miren que lo que yo hice aquí es utilizar la misma ecuación de estado, es decir, la misma ecuación, pero despejando según lo que yo quiero encontrar. Si yo necesito hallar la presión, este es el despeje. Si necesito hallar el volumen, este es el despeje. Si necesito hallar la temperatura, esta es la forma correcta de despejar la ecuación. O si yo necesito hallar las moles, esa es la forma correcta de hacer el despeje. Entonces, miren, con esto, como yo les voy a compartir la grabación y en la grabación pues está contenida la PowerPoint, pues este es el despeje correcto para que ustedes entonces hagan uso de acuerdo a la variable que vayan a utilizar. Y aparte les dejo unos ciertos datos que son factores de conversión. Si recordamos, miren que la primera tabla, la primera columna, perdón, dice conversión de unidades. ¿Y por qué dice conversión de unidades? Por lo que les decía ahorita, es muy importante que se utilicen las mismas unidades. Entonces, esos grados centígrados de la temperatura, pasarlos a Kelvin será muy importante. Y todo, o sea, todo lo que ustedes se vayan dando en la medida que desarrollan el ejercicio, que lo deben reportar en la misma unidad, pues tienen que hacer el cambio de unidad respectivo. Muy importante también que deben hacer aquí, por ejemplo, el primer paso en la conversión de unidades, esto, porque aquí dice masa del compuesto, y ustedes, todos los 5 estudiantes deben pasar esta masa del compuesto que está en kilogramos a moles. Entonces, ese factor de conversión debe estar aquí señalado, debe estar incluido. Pues aquí yo les coloco los factores de conversión para cuando les sea necesario. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Los Kelvin son los grados centígrados más 273. Aquí hay un error, aquí no es con este grado. No se dice grados Kelvin, se dice Kelvin apenas. Una mol es igual a la masa atómica o la masa molecular. Esto lo vimos en la unidad 1. Esto no es necesario ahorita, es el número de Avogadro, pero pues nosotros no lo utilizamos en estos momentos. Y esta ecuación de estado, como es una ecuación de los gases ideales, se considera, de aquí de la explicación de por qué se acompaña de la palabra ideal, y es porque en una condición ideal, la temperatura será 273 Kelvin, la presión será de 1 atmósfera y el volumen será de 22,4 litros. Pero ustedes tienen sus propios datos, recuerden, o sea, esto es a modo de más. Yo aquí les estoy dando más información del tema como para que esto se reduzca no solamente a explicar cómo usted desarrolla el ejercicio y no entender un poco más de cómo es que se propuso este modelo matemático y por qué es que esto se llama la ecuación de los gases ideales. Entonces, la ecuación de los gases ideales porque explica el comportamiento de los gases en unas condiciones estándares o ideales, que es esta que acabo de mencionar, de la temperatura, de la presión y del volumen. Ahora,
yo propongo el siguiente ejercicio. Tengo un recipiente que contiene 100 litros de oxígeno a 20 grados centígrados. Y la primera pregunta es que calcule la presión del oxígeno sabiendo que su masa es de 3,43 kilogramos. Entonces, muy parecido a lo que ustedes tienen que hacer porque miren que la masa la tengo en kilogramos, en las unidades de kilogramos, solamente que no es hidrógeno, como es el caso de ustedes, sino que yo lo coloqué con oxígeno. Entonces, aquí lo primero que debo hacer es la primera parte de la tabla, que es la conversión de unidades, que sería convertir estos kilogramos a moles. Entonces, coloco la fórmula de conversión de moles a gramos o de gramos a moles, y dice el número de moles es igual a 3.430 gramos, que es lo que convertir esos 3,43 kilogramos a gramos, y una mol de oxígeno pesa 32 gramos, porque cada oxígeno, un oxígeno pesa 16, como aquí hay dos, es el doble, 32. Cuando yo divido la masa del compuesto que me dieron, que es 3.430 gramos o 3,43 kilogramos, dividido por su masa molecular, que es 32 gramos, me dice entonces que son 107,19 moles. Ahora yo sí puedo con estas moles utilizar la ecuación de estado para hallar, en el caso tal del ejercicio que me pedían, hallar el valor de la presión, ¿cierto? Que me decían la presión, calcula la presión, o sea, esta P, ¿cierto? PV es igual a nRT, entonces ese es el valor de esa presión. Ya tengo todos los valores, vamos a ver, tengo el volumen, sí, que son 100 litros, tengo las moles, las acabo de hallar, tengo el valor de R, que es una constante, recordemos el numerito 0,082, y tengo la temperatura en grados centígrados, pero haciendo uso de que yo no combino peras con manzanas y que la, la constante está en unidades de Kelvin, entonces es necesario que yo pase estos grados centígrados a Kelvin. Sé que le sumo el 273 y entonces tengo la temperatura nueva de 293 Kelvin. Y lo que hago es reemplazar. O sea, primero despejo. ¿Cómo sería despejar? Este volumen que está multiplicando la presión pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hice. Tengo las moles, que son 107,19, por el 0,082, que es la constante, por la temperatura, que es el 293. Aquí está dividiendo, este 100 que está aquí, que es el litro, pues pasa acá al otro lado a dividir. Y cuando yo hago todo este proceso, me dice que la presión es de 25,75 atmósferas. ¿Por qué están unidades de atmósferas? Porque vamos cancelando unidades. Y aquí esto es lo bonito del proceso cuando ustedes lo coloquen en la tabla, y es cómo se van cancelando las unidades. Es decir, moles con moles se van, los litros con los litros se van, los Kelvin con los Kelvin se van y quedan las atmósferas. Esto es muy importante que ustedes lo hagan también. Por eso, de pronto para los estudiantes que yo les hago la tutoría, yo les coloco que hagan uso del editor de ecuaciones de Word, porque el editor de ecuaciones les permite colocar la ecuación como muy bien presentada, que se pueda leer de la forma más clara posible y ustedes puedan ver cómo se van cancelando las unidades. Cuando no hacen uso de un editor de ecuaciones, sino que utilizan la X para simular que es la multiplicación y el slash para disimular, para indicar que es una división, eso va quedando como si fuera una oración, como una chorrera, digámoslo así, y entonces uno no alcanza a visualizar correctamente el cálculo que ustedes están haciendo. Todo en la medida en que se presente de la mejor manera, pues uno podrá ver que usted, porque pues es claro que nosotros comprendemos el ejercicio, lo que queremos alcanzar o lograr es que ustedes lo entiendan, es que ustedes haciendo el paso a paso lo pueden hacer.
Y bueno, tengo estas referencias, me pasé 10 minutos, entonces la invitación es lo mismo que hago en las ocasiones pasadas. Voy a partir de este momento dejar de compartir y a parar la grabación. El día de mañana, a más tardar, comparto el enlace de grabación y atiendo dudas, preguntas, inquietudes, lo que ustedes tengan de los avances que les quiera, que deseen que yo les vaya revisando los avances en el foro, con mucho gusto. También decirles que por el Teams saben que me pueden estar contactando para resolver las inquietudes y agradecerles, como siempre, porque han participado y han sacado este espacio de su tiempo para participar en este CIPAS. Ya de esta forma, entonces, voy a parar la grabación. Mañana les comparto el enlace